Entonces, el miedo en la Biblia muchas veces se presenta como una consecuencia del pecado, la desobediencia o la falta de confianza en Dios. Dice Y yo falsa creo, evidencia aparentemente real. O sea, para la persona que lo está percibiendo es real, pero en realidad es imaginario. ¿Y por qué me siento así? ¿Qué me pasó en mi vida que me siento así? ¿O qué no me pasó? Cuando empiezas a ver dentro de ti qué es lo que te hace sentir de esa manera, entonces es cuando empieza tu sanidad. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí. Estamos aquí en Tesoros Escondidos. Les saluda Lili Rubio, como siempre. Y ahora está con nosotros una vez más Denise Machado. Y hoy tenemos un programa bien especial. Yo estoy bien emocionada porque yo sé que ustedes van a estar aprendiendo muchísimo y les damos una vez más la bienvenida. Hoy queremos tratar un tema muy interesante, Denise, que es el miedo y la vergüenza. Esos dos puntos vamos a estar tomando. Estamos hablando de la sanidad interior, qué tan importante es. Hemos hecho algún recorrido en estos programas anteriores y hoy es lo que vamos a estar tratando. Así que les damos la bienvenida. Si ustedes nos están viendo en vivo, pues háblele a alguien para que escuche el programa, para que nos escuche este tema que va a ser de gran bendición para su vida. Así que, Denise, ¿qué piensas? ¿Qué es tu sentir acerca del miedo? ¿Quieres empezar diciéndonos qué es el miedo? claro que sí, Lili. Hola, hola a todos. Estoy emocionada de este tema y como saben, a mí me gusta tener como un poquito más de definido y me gustaría compartir con ustedes una definición que encontré aquí sobre el miedo y la vergüenza para poder poner un poquito de contexto conforme a lo que vamos a compartir. Bueno, Sí. el miedo y la vergüenza entran en el ser humano como consecuencia de la caída del hombre en el Edén. Antes del pecado, Eva y Adán estaban desnudos y no se avergonzaban, pero tras desobedecer a Dios, se escondieron porque tuvieron miedo y sintieron vergüenza. Esto nos demuestra que estas emociones fueron el resultado de la ruptura de la comunión con Dios, generando una distorsión entre la identidad en la identidad del ser humano. Entonces, el miedo en la Biblia muchas veces se presenta como una consecuencia del pecado, la desobediencia o la falta de confianza en Dios. Y yo creo que aquí hay algo importante que me gustaría preguntarle, Lili. Dos cosas. ¿Por qué se distorsiona esta identidad del ser humano y por qué el miedo y la vergüenza em, hacen como esta ruptura, esta brecha con la comunión que tenemos con Dios? Bueno, así como lo mencionaste, es el miedo. Lo quiero referir de esta manera también, que me gusta mucho cómo lo expresa esta Stormy Omartian, que es la escritora de este libro que se llama Señor, quiero sentirme restaurada. Y nos indica que el miedo es una falsa evidencia aparentemente real. Me gusta mucho porque pone las letras fear, como dice en inglés, Fear, fear, y dice falsa evidencia aparentemente real. Y el miedo es una angustia por un riesgo o daño real, pero es imaginario. O sea, para la persona que lo está percibiendo es real, pero en realidad es imaginario. Y como mencionabas tú al principio, eso es a causa de la caída que entra ese temor porque la separación de Dios en ese momento se rompe
y ya no hay esa seguridad, esa identidad que teníamos en Cristo. Entonces, generalmente el miedo es algo imaginario, pero al mismo tiempo el miedo de que habla la palabra de Dios, que entra ese temor, que de otra manera de verlo es cuando tenemos el temor de Dios, que el temor de Dios es en un contexto completamente diferente, que es reverencial. Y por eso tenemos que explicar y ver de las dos maneras cómo el temor hacia Dios no es que le tenemos miedo, sino que le tenemos reverencia, que le tenemos respeto, pero el temor humano, el miedo humano es imaginarnos algo que todavía no sucede. Pero eso empezó en el momento en que se separa, que se desobedece a Dios. Ujú. Muy bien, eso me parece muy interesante, Lili, lo que menciona de la diferencia entre tener temor al Señor y el temor que viene de muchas cosas que no nada más es temor hacia el futuro, sino que podemos tener temor hacia lo que las personas piensan de nosotros, temor a no ser suficiente, al fracaso. Entonces, lo que llama mi atención es que dice que hay dos diferencias y es importante verlo porque así lo puedo percibir yo. La reverencia a Dios, este temor es reverencia y el otro temor nos separa de Dios. El Ujú, tener este temor a Dios como nos une con Él, pero el temor, este espíritu, ¿no? Porque en una parte recuerdo de las escrituras que dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. También ujú. en Primera de Juan dice que en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el temor nos separa y lo podremos identificar cuando nos estamos separando, porque al final de cuentas el temor es perder de vista lo que Dios dice sobre mí y de perder de vista de que Él lleva todo control de nuestra vida. Entonces, el problema con el temor, Lili, es de que va cada vez tomando más fuerza en nuestra vida. Primero nos limita a ciertas cosas, porque ¿qué es lo que sucede? Se crean fortalezas, ¿no? El temor nos limita, pero también ¿qué es lo que sucede? Que esto va cobrando más fuerza en nuestra vida, va cobrando más fuerza. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando, se está creando esta brecha con Dios, ¿correcto? Así es, entre más permitimos, porque cuando ya lo identificamos, ¿a qué le tenemos temor? ¿Por qué tenemos temor? Entonces, cuando identificamos que hay miedo en nosotros o temor, tenemos que saber por qué, ¿verdad? Puede ser temor porque la gente me rechace, no atrevernos a decir algo por, por el temor que vas a ser juzgada o juzgado. Puede haber temores por una experiencia pasada. Y si tuviste, por ejemplo, un accidente automovilístico, el temor a que vuelva a suceder está ahí hasta que el momento que se sana. El temor a no ser aceptado. Hay diferentes temores y aún algunas veces hay temores como no te atreves a dar, am, a hacer, decir, bueno, yo voy a dar esta cantidad de dinero, pero el temor te puede detener porque piensas que tal vez no vas a tener suficiente para lo demás. Entonces, tal vez porque has tenido escasez en tu vida o porque han sucedido cosas o simplemente porque no has confiado completamente en Dios. Entonces hay muchas diferentes miedos, temores, y es una angustia generalmente de algo que todavía no sucede. Pero estar separados de Dios, obviamente el temor quiere decir que no conocemos la palabra y no hemos
reconocido que nuestro Padre Celestial es el que suple todas nuestras necesidades, el que nos da la identidad, todo eso que no sabemos nos hace tener temores. Incluso me viene a la mente, Lili, cuando nosotros, Dios nos llama, nos dice, haz esto, ¿no? Nos reta Ujú. prácticamente a confiar en Él de cierta manera a lo largo de nuestra vida y el temor puede venir a frenar todo esto. Entonces, este miedo, como lo que usted mencionaba, se va volviendo algo que va limitando nuestra vida y me gustaría que nos dijera, ¿por qué es importante? Ahorita mencionó que es importante reconocer a qué es, o sea, darnos el tiempo de reconocer de dónde viene ese temor y cómo esto podemos unirlo a lo que es sanidad interior. Porque hablamos de esto, porque se puede sanar. Entonces, me gustaría también que nos platicara sobre esto, Lili. Sí, bueno, creo que en la sanidad interior siempre lo primero es eso, ¿verdad? El primer pasito es reconocerlo. Cuando lo reconoces que es miedo y luego dices, bueno, ¿por qué? Siempre tiene uno que estar buscando en su interior por qué razón esas actitudes o esos temores. Y cuando uno va revisando el mismo Espíritu Santo en oración o cuando cuando alguien te está ministrando, puedes ir investigando y llegando hasta la raíz de dónde viene tu miedo. Pero lo primero es reconocer, ok, ¿por qué me siento así cuando estoy, para poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que tienen temor de estar con mucha gente, se sienten ah, asustadas. Entonces, al preguntarse, ¿por qué me siento así? ¿Qué me pasó en mi vida que me siento así? ¿O qué no me pasó? Cuando empiezas a ver dentro de ti qué es lo que te hace sentir de esa manera, entonces es cuando empieza tu sanidad. Pero, ¿cómo lo vamos a sanar? Primeramente con la escritura, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que nos sana. Si No, no, pero si no la sabemos, ¿verdad? exacto, en otros episodios estábamos hablando sobre esto, la Sí, importancia de tener la escritura porque a partir de ello es donde identificamos nuestra verdadera identidad, donde nosotros debemos de basar nuestra verdadera identidad y no tanto en esto que estamos mencionando en lo emocional, porque algo que dice si es cierto, el temor es algo muy real, lo sentimos, lo podemos percibir en todo nuestro cuerpo porque muy probablemente nuestro cuerpo libera ciertas sustancias para así es. hacernos entender, ¿no? Lo que estamos pensando. Pero la realidad es de que no me va a pasar nada si alguien, o sea, alguien piensa mal y yo tenía miedo que pensara mal o tenía miedo de lo que pensara sobre mí. No va a pasar absolutamente nada, incluso si no me doy cuenta, pues aún menos va a pasar nada, pero este temor sí está instalado en nosotros y que es muy diferente tener el temor a tener esta precaución que Dios instala sobre nosotros. Nos va a decir, ándale, córrele delante del perro, no te va a pasar nada, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos precaución, pero una cosa es ser precavidos y otra cosa es que el temor, el miedo a hacer las ciertas cosas, es lo que estamos hablando, nos está limitando a lo que Dios sí nos llama a hacer. Porque puedo ver que cuando nosotros escuchamos más al temor en nuestra vida, comenzamos a poder aventarnos, porque siento que así es como la vida con Cristo, nos aventamos cada vez a más y a creerle más, y el temor sí es verdad que nos está limitando. Por eso ahorita mencionaba que para mí el temor sí que nos empieza a cobrar más fuerza en otras áreas de nuestra vida porque le estamos escuchando más a Él en lugar de estar escuchando lo que Dios dice sobre las escrituras, sobre lo que Él está declarando sobre nuestra vida. ¿Correcto, Lili? Así es, y Dios nos dice en su palabra, no temas, ¿verdad? Y cuando Él lo dice, nosotros debemos de adoptar esa actitud continua
Y una cosa creo que es muy importante es confesarlo como un pecado, porque el miedo es lo opuesto de la fe. Cuando Wow. sí, es completamente opuesto, ¿verdad? Y muchas veces nos suceden cosas precisamente porque lo hacemos ah, o no lo hacemos con miedo. Más bien, quiero volver a decirlo. Este, el miedo mismo que tenemos hace que sucedan ciertas cosas porque lo hacemos con miedo. Pero cuando estamos confiados en Dios, estamos seguros en Él y cuando lo confesamos como un pecado, todavía podemos lanzarnos a hacer las cosas que Dios nos dice, aunque tengamos ese temor natural y Dios nos va a ir respaldando. Entonces, creo que una de las áreas para sanar una situación de miedo, de temor, de cobardía, porque aún la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que, bueno, esto está fuerte, pero yo creo que la gente sí puede leer las escrituras que dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces, la cobardía es un pecado y tenemos que adoptar esas fuerzas que vienen de la palabra de Dios. Y Dios nos lo dice una y otra vez. Y creo que esta sería los primeros pasitos. Primero, aceptar que tenemos ciertos temores y luego buscar por qué razón. Y la tercera área sería confesarlo como un pecado. Perfecto, porque al final de cuentas esto nos va a hacer libres, ¿no? Así es. Vamos a poder tener libertad cuando reconocemos como lo que es y no nada, no meramente que es algo emocional o son tus pensamientos. Es importante llamar las cosas como lo que son, Lili, porque Ujú. entonces nosotros vamos a poder ir con el Padre, poder liberarnos, poder sanar. Y creo Pues, que al ir sanando de todo esto de que hemos estado hablando, cuando vamos sanando, vamos madurando, porque entonces nuestra fe va creciendo. Pero para eso necesitamos quitarnos de bastantes cosas que nos están deteniendo. ¿No es ujú, así, Lili? así es. Y creo que estos temas son importantes porque algunas veces, y creo que lo mencionamos la semana pasada, pensamos que, bueno, ya tenemos la salvación y ya sabemos que somos cristianos o somos cristianas y, y todavía no nos damos cuenta que hay cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida para vivir una vida plena porque Jesucristo quiere que nosotros vivamos una vida plena y que sigamos mejor y mejor. Dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria.